Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestra escuela dominical el día de hoy. Es un gusto saludarlos nuevamente. Y bueno, vamos a comenzar nuestra escuela dominical con una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro para poner esta enseñanza en las manos de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Dios, por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, por todo lo que nos has dado, no nada más en esta semana, sino en toda nuestra vida. Gracias, Padre, porque tú has estado presente en cada momento, porque, Señor, reconocemos tu fidelidad en cada paso de nuestra vida. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a hablar de tu fidelidad y te ruego, Señor, que tú toques los corazones de cada una de las personas que nos escucha, Señor, y que podamos llevar esa enseñanza. Te lo pedimos, Padre nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, todos tenemos un recordatorio de la fidelidad de Dios. Una cosa, un objeto ordinario se puede convertir en un memorial especial. Yo tengo aquí en la mesa algunos objetos que para mí son un recordatorio de algo. Tengo, por ejemplo, una Biblia, tengo un libro, tengo una cantata, un folleto, esto es un adorno de la cocina. Puede ser, por ejemplo, una radiografía, puede ser una carta, puede ser un versículo en especial, puede ser una frase, puede quizás ser también un lugar, una cicatriz en nuestro cuerpo, puede ser también un recordatorio. Aquí yo tengo un objeto, un arete, un papel, etcétera. Podemos tener nosotros varios recordatorios, ¿no? Unas piedras, porque el título de este estudio, yo lo titulé así, dice, ¿qué significan estas piedras? ¿Qué significan estas piedras? Y entonces vamos a platicar un poquito de lo que dice el capítulo 3 y 4 de Josué para podernos ir ubicando en el tema. Cuando estaban en los preparativos para la conquista de la tierra prometida y para poder llegar a la ciudad de Jericó, pues Josué y los hijos de Israel tenían que cruzar, tenían que pasar el río Jordán. Dice la Biblia que Josué se levantó muy de mañana y junto con los hijos de Israel vinieron hasta el Jordán, partieron de Sittim hasta llegar al río Jordán. Dice la Biblia que los sacerdotes levitas llevaban el arca del pacto y un mandato que Dios le había dado a Josué. La indicación había sido que los sacerdotes que llevaban el arca, ellos fueran delante del pueblo para que las aguas del río Jordán, una vez que ellos pisaran el río, las aguas se dividieran. Y efectivamente, eso sucedió. Y entonces los sacerdotes iban delante del pueblo. Cuando todo el pueblo, toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, los 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, que habían sido ellos designados previamente por Josué y también por orden de Dios, cada uno de estos hombres tomó una piedra de en medio del río Jordán, precisamente en donde estaban firmes en seco los pies de los sacerdotes que llevaban el arca. Ellos cargaron cada uno una piedra en su hombro y las llevaron fuera precisamente al lugar en donde acamparon esa noche. Cuando los sacerdotes salieron del agua, cuenta la Biblia que las aguas volvieron a su lugar. Y Josué en Gilgal erigió esas 12 piedras precisamente que habían traído del Jordán. Pero, ¿qué significaban esas piedras? ¿Qué significaban esas piedras? Como toda escuela dominical,
pues debemos de tener nuestra Biblia ahí preparada a la mano para leer juntos. Y entonces vamos a tener el tiempo, les voy a dar precisamente ese tiempo para que todos tengan su Biblia y todos por favor busquemos en el libro de Josué. Vamos al capítulo 4 y vamos a leer, fíjense bien, primero vamos a leer el versículo del 5 al 7. Y luego vamos a leer 2 versículos más. Pero vamos todos a nuestra Biblia y vamos a leer en Josué capítulo 4. ¿Sí? Aquí tenemos Josué capítulo 4 del 5 al 7. Y vamos a leerlo y vamos a irlo viendo y vamos a irlo entendiendo. Vamos a ir analizando lo que dice la palabra de Dios. Dice así: y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y ahora vamos a irnos a los versículos de ese mismo capítulo 4. Vamos al versículo 23 y 24. Dice: porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Entonces vamos a regresar a estos versículos porque vamos a platicar. Por lo tanto, estas 12 piedras que recogieron del medio del río Jordán se volvieron, si ustedes recuerdan lo que dice aquí la Biblia, que servirán de monumento conmemorativo. O sea, se convirtieron en un memorial, ¿pero de qué? De la fidelidad de Dios. Porque Dios los había ayudado nuevamente. Entonces, dice aquí la Biblia, por eso les pedí que leyéramos también el versículo 23 y 24, porque el versículo 23 dice: a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo. Entonces, esas piedras estaban conmemorando que Dios nuevamente los estaba ayudando como lo había hecho antes, y no nada más cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, sino que cuando cruzaron y estuvieron en el desierto, Dios los siguió ayudando, les dio comida, les dio agua, les dio sustento, les dio guía, porque estuvo Moisés como su líder al frente para guiarlos todo ese paso. Entonces, Dios es fiel y su fidelidad, dice la Biblia, es para siempre. Pero además también para que los pueblos reconozcan que la mano de Dios es poderosa. ¿Para qué? Dice, para que temáis a Dios todos los días. El tema de hoy es la fidelidad de Dios. Y bueno, todos hemos escuchado hablar de este atributo de Dios, que Dios es fiel. Dios es fiel y la Biblia lo dice y lo tenemos ahorita en la pantalla. Viene en Deuteronomio 7:9 y ahí lo estamos leyendo. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces, la fidelidad de Dios es algo que nuestra mente humana no alcanza a comprender. Nuestra mente finita no lo comprende. La fidelidad de Dios como un atributo va de la mano junto con los otros atributos. No podemos verlos separados, ¿verdad? Y la fidelidad de Dios se refiere mucho a que Dios nunca olvida. Dios no falta a su palabra, nunca la pronuncia con vacilación, nunca renuncia a ella. El Señor se ha comprometido a cumplir con todas sus promesas, pero no nada más a cumplir con sus promesas, sino también Él se compromete a cumplir con sus profecías y a cumplir
y a respetar los pactos establecidos por Él. Pero no nada más a eso, sino también a cumplir sus advertencias. Entonces, dice la Biblia precisamente en Números 23:19. Y me gusta mucho este versículo porque precisamente se refiere a que Dios no cambia, a que Dios es inmutable y Él es fiel a lo que Él dice, a lo que Él promete. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará, habló, y no lo ejecutará. Y entonces por eso nosotros debemos de exclamar que sus misericordias nunca decayeron, porque su fidelidad es grande, ¿verdad? Dios es veraz y nosotros debemos de creer en lo que Él dice. Su palabra de promesa es segura. Fíjense que en todas las relaciones de Dios con su pueblo, Él ha sido fiel y Él es fiel. En Él el hombre puede confiar. Realmente nadie ha confiado en Dios en vano. Esta verdad de la fidelidad de Dios, pues hay que reconocerla no nada más cuando nosotros tenemos gozo, sino también cuando nos encontramos en la prueba o aún cuando nos encontramos en la reprensión, en la disciplina. Creer en la fidelidad de Dios, y yo únicamente voy a mencionar 5 puntos importantes de lo que significa creer en la fidelidad de Dios. Creer que Él va a cumplir con sus promesas, con sus pactos. El creer en la fidelidad de Dios me va a ayudar a perseverar en la prueba. Me va a ayudar a vivir confiada o confiado. Me va a conducir a la gratitud. Me compromete a la obediencia y además tendré gozo y paz. Pero bueno, esto lo podemos tener así como la clase dominical, ¿no? Lo podemos escribir, pero creo lo más hermoso es poderlo vivir. Lo más hermoso es que la palabra de Dios la debemos de bajar a nuestra vida y debemos de aplicarla a nuestra vida. Y precisamente yo quiero platicarles únicamente 3 recordatorios que para mí son los más significativos de la fidelidad de Dios. Tengo muchos, pero realmente pues no tendríamos el tiempo para platicar todos. Pero ustedes pueden ir analizando en su vida cuáles pueden ser esas piedras, cuáles pueden ser esos recordatorios que ustedes tienen que les hacen precisamente recordar, valga la repetición, de la fidelidad de Dios en sus vidas. Tengo aquí un primer recordatorio para mí, es un folleto. Este folleto es de una cantata navideña en donde en el año de 1995 yo recibo a Cristo en mi corazón. Ya el que ahora es mi esposo me había platicado de Cristo. Y en ese concierto yo lo hago mi profesión de fe pública. Para mí esto lo guardo con mucho cariño, pero no nada más por cariño, sino como un recordatorio, como un memorial de la fidelidad de Dios. ¿Por qué de la fidelidad de Dios? Porque Dios en su palabra dice, y todos también hemos escuchado este versículo y nos lo sabemos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y lo más hermoso, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Para mí el tener a Cristo en mi vida fue a partir de ese momento, le dio otro sentido a mi vida y precisamente mi alma halló descanso, ¿verdad? El saber que no nada más que soy salva, sino que me dio una perspectiva muy diferente de la vida, y eso es un recordatorio de su fidelidad, de lo que Él promete en su palabra, Él lo cumple. Esto es un memorial, un recordatorio. Otro memorial es una cicatriz en mi cuerpo, que bueno, esa cicatriz en 3 ocasiones ha sido abierta, y pues esa cicatriz ahí no desaparece, pero no es malo, precisamente es un recordatorio de la fidelidad de Dios, de cómo Dios estuvo presente una y otra vez. Y me recuerda a ese versículo bíblico que dice: y Jehová va delante de ti,
Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Y esto lo recuerdo mucho cuando iba a entrar a la cirugía, pues tener presente este versículo, creerlo y además constatar realmente que el Señor estuvo conmigo una y otra vez y sé que va a estar conmigo. Y esa cicatriz, en lugar de verla mal, al contrario, recuerdo su fidelidad. Tengo otro recordatorio, otro memorial. Este cuadro, este pequeño cuadrito que lo tenemos en la cocina, mi esposo y yo, y realmente no es tanto por lo que dice, que es muy bonito. Dice: Señor, bendice esta cocina con amor, paz y alegría. Pero realmente esta nos lo regalaron dos personas muy queridas por nosotros. Ustedes los conocen, son Lorenzo y Karen, son dos misioneros que realmente ellos estuvieron presentes con nosotros en Querétaro cuando nosotros no teníamos familia allá, y ellos se convirtieron en una familia. Y en momentos tan difíciles que estuvimos en Querétaro, pues ellos nos ayudaron. Y realmente no fueron que fueran ellos, Dios los usó, Dios los usa, y Él precisamente cumple con esa promesa hermosa que dice en su palabra: no temáis porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En Isaías 41:10, ¿verdad? Y efectivamente, el Señor estuvo con nosotros todo ese tiempo y siempre nos ayudó, siempre nos sustentó, siempre nos cuidó. Y cuando yo veo este cuadro, recuerdo de la fidelidad de Dios a través de estas personas. Y lo más hermoso es que cuando veamos estos recordatorios, también oremos por las personas que están involucradas. Nosotros recordamos a Karen y a Lorenzo con mucho cariño y les estamos hablando, estamos orando por ellos, y creo que es algo muy bonito siempre tener presente estos recordatorios. Y bueno, también pueden haber otros recordatorios que quizá a lo mejor nos causen dolor. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor puede estar presente la muerte de un ser querido, pero finalmente está la fidelidad de Dios presente, aún en la muerte. Entonces realmente debemos de estar gozosos por ello. Y bueno, yo recuerdo cuando mi papá falleció, yo cada que leo un versículo que viene en Juan, lo tengo aquí anotado, un versículo que es el que me recuerda de esa fidelidad de Dios. Pero más bien mi memorial es un versículo que cuando fue el servicio, cuando mi papá ya fallece, estaba el pastor y estaba dando su predicación, y estaba diciendo que estaba hablando cuando Jesús les dice que no se turbe su corazón, que realmente en el cielo están preparadas moradas para nosotros. Y me encantó que el pastor dijo: y cuando el señor Francisco llegue al cielo, y ya está en el cielo, va a ver su morada que va a decir Francisco. La Biblia dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Un monumento conmemorativo, como dice Josué, si ustedes leen nuevamente, dice en el versículo 7, capítulo 4, versículo 7, dice: y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y esos monumentos conmemorativos, esas marcas, esos recordatorios, esas señales, son muy importantes para recordar precisamente la fidelidad de Dios, de que Dios cumple todo lo que dice y que además Dios me va a volver a ayudar precisamente como lo hizo en esa época. Algo que precisamente debemos de reflexionar.
estos monumentos conmemorativos, estos memoriales, no es para recordar mi habilidad que yo tuve para salir de esa cirugía, para recuperarme, para salir de la prueba, para salir del dolor. No, realmente es para recordar que Dios es fiel y que Dios cumple todo lo que promete y que también tenía un propósito específico, esa prueba, esa situación, ese momento. Cuando nosotros dudemos de la fidelidad de Dios, qué hermoso es volver a agarrar este recordatorio, este memorial, y recordar lo que Dios hizo en nuestras vidas, porque esto nos va a dar ánimo y esto nos va a dar mucha fortaleza, pero sobre todo confianza en Dios, en que Él lo va a volver a hacer, Él nos va a volver a ayudar. Dice aquí, en mi debilidad yo puedo acudir nuevamente a esta marca y recordar que Dios puso su mano poderosa en mi vida en ese momento y que lo va a volver a hacer. Cuando yo recuerdo estas marcas, no debo de quedármelas para mí, debo de compartirlas precisamente para que todos vean que Dios es un Dios real y que Él cumple con sus promesas. El recordatorio debemos de usarlo para animarnos a nosotros mismos, a nuestra fe, a nuestra propia fe, pero también para animar a otros, ¿sí? Hace rato yo les decía que estos memoriales deben de servirnos también para orar por esas personas que están involucradas. Y bueno, no concluí mucho con respecto a lo de mi papá. Estoy muy gozosa porque a pesar de que él no está conmigo, sé que está con el Señor. Y eso es algo que me hace darle gracias al Señor por su fidelidad, por lo que dice su palabra, de que tiene vida eterna. Y eso es algo hermoso. Estos recordatorios nos pueden precisamente causar, nos pueden mover el corazón, podemos llorar, efectivamente, podemos emocionarnos, pero ya hemos platicado en muchas ocasiones que nosotros estamos formados por espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros no debemos de dejarlo en el alma nada más, no debemos dejarlo en el plano emocional, sino que debemos de ir más allá. Vamos a llevarlo al plano espiritual. ¿Para qué? Pues para reconocer esa fidelidad de Dios. Cuando yo veo un memorial, cuando yo veo algo que me recuerda la fidelidad de Dios, pues debo de inclinarme al Señor y adorarlo y alabarlo y tener una comunión todavía más íntima. ¿Se fijan? Es más un aspecto espiritual más que emocional, porque lo emocional pasa y se nos olvida y volvemos a ser los mismos. Entonces la idea de este estudio que a mí me enseñó mucho, me enseñó a recordar en cada momento todo lo que el Señor ha hecho en mi vida, pero agradecerle con mi obediencia por todo lo que Él ha hecho por mí, para entender que yo soy nadie sin Dios, que yo dependo de Dios, que yo necesito de Dios y que además debemos de hablar de Dios como debe de ser. Debo de hablar correctamente de lo que Dios es, de lo que dice la palabra de Dios, para que otras personas puedan conocer a ese Dios verdadero, a ese Dios grande, misericordioso, pero sobre todo un Dios que cumple con sus promesas. Es un Dios hermoso. Y podemos nosotros cantar con gratitud, podemos nosotros agradecerle todos los días y decir cuán grande es Él, ¿verdad? Gracias, hermanos. Este estudio es un estudio muy especial que pues me gustaría que todos hicieran una lista de esos recordatorios, de esos memoriales, de esas piedras, que dijeran, ¿qué me recuerda a mí? ¿Qué me recuerda a mí esta foto? ¿Qué me recuerda a mí este objeto, este lugar? ¿Qué me recuerda de la fidelidad de Dios?
y que podamos irnos a una de las promesas, de las muchas promesas que Dios tiene en su palabra, para agradecerle al Señor que Él siempre va a estar con nosotros y que Él no va a dejar de ser lo que es y que Él cumple con su palabra. Entonces hay que vivir confiados, hay que vivir tranquilos, hay que vivir seguros en el Señor. Gracias, hermanos, por este día. Que tengan un día hermoso. Vamos a preparar nuestro corazón para el culto que viene un poquito más tarde y vamos a cantarle con mucha alegría al Señor. Gracias. Hasta luego.